Buenos días, tardes o noches. Bueno, em, bueno, primeramente me quiero presentar. Mi nombre es Francisco José Gómez Díaz, de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, principalmente quiero, pues, compartir el día de hoy un texto muy interesante de filosofía en las obras de Platón, de los diálogos platónicos, llamada El Fedón. Bueno, entonces, en este caso, pues quise acudir a dos textos distintos, o bueno, obras distintas. Y bueno, una tercera que tengo aquí, básicamente, pues las otras dos de manera digital. Bueno, entonces, vamos a empezar con ciertas diferencias muy notables, como que, por ejemplo, aquí en el Fedón, la primera parte, en el caso de esta versión que se presenta aquí, me parece muy interesante porque esta sí tiene como estas guías, ¿no? 57A que, por ejemplo, esta de la derecha, pues no tiene. Sin embargo, pues eso no desmerita el texto, ¿no? O bueno, personalmente siento que no es así. Bueno, empezamos. Entonces, Equécrates y Fedón. Empezamos con esta, pues veamos esta contextualización. A ver, dice, la escena inicial del diálogo, el encuentro entre Equécrates y Fedón, tiene lugar en la patria del primero, Fliunte, una pequeña ciudad del Peloponeso, situada en So de Corinto. Allí Eurito de Tarento, un discípulo de Filolao, había fundado un círculo pitagórico al que pertenecía Equécrates. Que éste sea un pitagórico como Simias y Quebes, los interlocutores de Sócrates en el diálogo, resulta muy significativo. El tema de la inmortalidad del alma les parecería sin duda especialmente atractivo a los filósofos de la escuela bien conocida por sus afanes trascendentes. Fedón, testigo de los últimos coloquios y momentos de Sócrates, está representando como un joven al que el viejo maestro trata con un cariñoso afecto. Perdón. Tenemos pocos datos más sobre él. Se contaba que era de noble familia, pero no que fue esclavizado o rescatado por un socrático. Pero esta anécdota entra dentro de un tipo novelesco que hace dudosa su autenticidad. Fundó una escuela de filosofía en su ciudad de Élide y se atribuía a algún diálogo según cuenta Diógenes Laercio. Se ha dicho que el motivo de Platón para ser de Fedón
narrador de las últimas conversaciones de Sócrates, pudo ser que él se las refirió al propio Platón, ausente de la escena. La narración se interrumpe en dos momentos por los comentarios de Quécrates, que subrayan con qué interés sigue la discusión relatada y recuerdan al lector el marco inicial del diálogo. Bueno, pues aquí en efecto está este pequeño como abrebocas, ¿sí? Que intenta contextualizar mejor, ¿no? Sin pues olvidar que incluso aquí más atrás se encuentra como una especie de introducción acerca de eso, ¿sí? Pero bueno, sigue siendo muy importante. Bueno, empieza. Equécrates. ¿Estuviste tú mismo, Fedón, junto a Sócrates el día aquel en que bebió el veneno en la cárcel o se lo has oído contar a otro? Bueno, pues aquí inicialmente empiezo como cuestionando las palabras de Fedón, ¿no? Se dice aquí incluso al principio que él estuvo en el momento, ¿no? Entonces por eso Equícrates cuestiona sus palabras. Aquí por ejemplo dice básicamente lo mismo. Fedón, ¿estuviste tú mismo cerca de Sócrates que bebió la cicuta en la prisión o solo sabes de oídas lo que pasó? Pues básicamente el mensaje es lo mismo, ¿no? O sea, lo que intenta dar a entender. Sin embargo, pues claro, cambia un poco como las palabras. Incluso, por ejemplo, aquí habla del veneno, bebió el veneno. Y en este caso habla ya como tal de la cicuta. O sea, el nombre como tal del veneno que ingirió Sócrates para morir, ¿no? Bueno, yo mismo estuve allí, Equécrates. Equécrates dice, ¿qué es entonces lo que dijo el hombre antes de su muerte y cómo murió? Bueno, aquí en este caso se habla de que incluso este fragmento donde dice cómo murió puede ser interpretado de muchas formas, ¿no? Ya que pues la traducción del griego al español latino, e independientemente solo del español, siempre ha tenido como sus diferencias. Sigamos leyendo, sigamos leyendo eh, esto y lo comparamos con este otro. Que me gustaría mucho escuchártelo, pues ninguno de los ciudadanos de Fliunte, por ahora, va de viaje a Atenas, ni ha llegado de allí ningún extranjero que nos pueda dar noticias claras acerca de esos hechos, de no ser que él murió después de haber bebido el veneno. De lo demás no hubo quien nos contara nada. Bueno, a ver. ¿Qué dijo en sus últimos momentos y de qué manera murió? Te oiré con gusto, porque no tenemos a nadie que de Flionte vaya a Atenas, y tampoco ha venido de Atenas ninguno que nos diera otras noticias acerca de este suceso, que la de que Sócrates había muerto después de haber bebido la cicuta. Nada más sabemos. Bueno, aquí notamos que en realidad ya cambia en cierta parte en la interpretación, ¿no? La manera en la que se escribe incluso, más que todo.
Sin embargo, sí tiene como casi que el mismo objetivo, ¿no? Escuchar lo que va a decir Fedon. Sin embargo, en esta parte, en esta versión de la izquierda de Gredos, sí es un poco como más, no sé, cuestionable, podría sugerir, como que tiene más dudas, ¿no? Cómo murió, qué es entonces lo que dijo el hombre antes de su muerte. En este solo va como que qué dijo en sus últimos momentos y de qué manera murió, sí, como que bueno. Sin embargo, bueno, sigue siendo como que lo mismo. Fedón, ni siquiera pues estáis informados sobre el juicio, de qué manera se desarrolló. A ver, ¿no habéis sabido nada de su proceso ni de las cosas que ocurrieron? Bueno, lo mismo, básicamente. Sí, de eso nos informó alguno, y nos quedamos sorprendidos de que se celebrara con tanta anticipación, y que él muriera con muchos más tarde. ¿Por qué pasó eso, Feo? Sí, lo supimos, porque no ha faltado quien lo re, qué pena, lo reeste. Hombre admirable, iba a abandonarnos para siempre, y cuantos estaban presentes se hallaban poco más o menos en la misma disposición. Se nos veía tan pronto sonreír como derramar lágrimas, sobre todo a Apolodoro. ¿Tú conoces a este hombre? Bueno, aquí ya continúa más bien con ya lo que empieza a mencionar a los demás personajes, ¿no? En este caso, siento que sí es muy distinto, ¿no? Claro, en, en efecto lo es bastante distinto lo que dice. A ver, bueno, tuvo una cierta suerte, Equécrates. Aconteció, pues, que la víspera del juicio quedó coronada de popa de la nave, que los atenienses envían a Delos. ¿Y qué nave es esa? Esa es la nave, según cuentan los atenienses, en la que zarpó Teseo antaño hacia, hacia Creta llevando a los famosos 2 veces 7, y los salvó y se salvó a sí mismo. Así que le hicieron a Apolodoro la promesa entonces. Bueno, por ejemplo aquí ya empieza como que a cambiar, ¿no? Y pues en realidad sí cambia como de lo que habla, ¿no? Aquí. Así que le hicieron a Apolodoro la promesa entonces. En cambio aquí, bueno, terminemos de leer esa promesa, ¿no? Según se refiere, de que si se salvaban, cada año llevarían una procesión a Delos, y le envían en efecto continuamente año tras año hasta ahora en honor al dios. De modo que en cuanto comienza la ceremonia, tienen por ley purificar cada ciudad durante todo este tiempo y no matar a nadie oficialmente hasta que la nave arribe a Delos y de nuevo regrese allí. Algunas veces eso se demora mucho tiempo, cuando encuentran vientos que la retienen. El comienzo de la procesión es cuando el sacerdote de Apolodoro
de Apolo corona la popa de la nave. Eso ocurrió casualmente, como digo, la víspera de celebrarse el juicio. Por eso, justamente, fue mucho el tiempo que estuvo Sócrates en la cárcel y el que hubo entre el juicio y la muerte. Bueno, aquí se entiende y hace la referencia a que gracias a toda esta cantidad de, bueno, no una gran cantidad, pero sí estas actividades que en ese entonces eran muy importantes, como que la muerte de Sócrates fue tardía, ¿no? O bueno, se tardó un poco de tiempo, ¿no? Aquí mismo lo dice, fue mucho el tiempo que estuvo Sócrates en la cárcel, el que hubo entre el juicio y su muerte. Bueno, por este lado, en cambio, se abandonaba, bueno, entonces aquí dice, ¿cómo he de conocer a Apolodoro? Se abandonaba por entero a esta diversidad de emociones, y yo mismo no estaba menos turbado que todos los demás. O sea, en este momento ya está explicando el momento en el que ya, pues, estaba muriendo Sócrates, ¿no? En cambio, aquí apenas está hablando antes, o sea, lo que pasó antes, como que contextualizó en ese momento de antes, mientras que aquí ya está como que en ese presente, ¿sí? De la muerte de Sócrates. Sigamos un poco más aquí. ¿Quiénes eran los que se encontraban allí, Fedón? De nuestros compatriotas, decía Fedón, estaban Apolodoro, Critóbulo y su padre, Critón, Hermógenes, Epígenes, Esquines y Antístenes. También estaban Ctesipo, del pueblo de Peánea, Menéxenes y algunos otros del país. Platón creo que estaba enfermo. ¿Y había extranjeros? Pregunta Ececrates. Sí, simias, de Tebas, Cebes y Fedondes, y de Megara, Euclides y Terpsio. Estos numeritos que están aquí van a llegar a indicar algo, ¿no? Que es que en realidad no eran personas cualquiera, ¿no? En realidad eran personas importantes del país, las cuales asistieron a este momento, ¿no? Que en realidad sí fue bastante importante no solo para la época, sino en realidad para la historia, y no solo filosófica, ¿no? Bueno, Aristipo y Cleón, Cleómbroto no estaban allí, pregunta Fedón. No, digo, Ececrates, y responde Fedón, no, se decía que estaban en Égina. ¿No había otros? Creo que poco más o menos. Estaban los que te he dicho. Ahora bien, ¿sobre qué decías que había versado la conversación? Bueno, dejemos aquí, continuamos con esta como para ir cambiando. Bueno, no, de ningún modo, sino que tuvo a algunos a su lado, y muchos incluso. Esfuérzate en relatarnos todo eso lo más precisamente posible, de no ser que tengas algún apremio de tiempo. Bueno, tengo un rato libre,
e intentaré haceros el relato, porque el evocar el recuerdo de Sócrates, sea hablado o escuchado a otro, es para mí lo más agradable. En tal caso, Fedón, tienes en quienes van a escucharte y otros semejantes. Así que intenta contarlo todo lo más detalladamente que puedas. Pues bien, yo estuve en una asombrosa experiencia. Al encontrarme allí, pues no me inundaba un sentimiento de compasión, como a quien asiste a la muerte de un amigo íntimo, ya que se le veía a un hombre feliz, Echécrates, tanto por su comportamiento como por sus palabras. Con tanta serenidad y tanta nobleza murió, de manera que me pareció que, al marchar al Hades, no se iba sin un destino divino. Bueno, aquí hay algo más, ¿no? ¿Acaso la dilatación que antes se consideró como una cierta suerte puede ser visto como un destino divino? Sí, bueno, eso es referente a lo que está diciendo, ¿no? Y que además al llegar allí gozaría de dicha como nunca ningún otro. Por eso, pues no me entraba en absoluto compasión como parecería ser natural en quien asiste a un acontecimiento fúnebre, pero tampoco placer como cuando nosotros hablábamos de filosofía como teníamos por costumbre, porque en efecto los coloquios eran de ese género, sino que simplemente tenía en mí un sentimiento extraño, como una cierta mezcla en la que hubiera una combinación de placer y a la vez de pesar. En esa cierta mezcla, combinación de placer y pesar a la vez de pesar, de placer y a la vez de pesar, aflora un tema circuncia, un tema crucial del diálogo, la existencia y cruce de los contrarios. Pero no creemos que aquí tenga otra función que la representación de ese estado ambiguo sentimental que testimonia Fedón. Bueno, en este caso explica que Fedón sentía algo, dos cosas totalmente contrarias a la vez, ¿no? Que, bueno, em, digamos que para muchos sería algo confuso, pero en realidad son cosas que pasan, ¿no? Incluso decía una vez una maestra mía que incluso en el amor se siente en tanto el bien como el mal, ¿no? Muchas veces existen personas que terminan odiando a aquella persona que aman, ¿no? Pero al mismo tiempo la aman. Se podría decir como algo tóxico, sin embargo, pues es como un ejemplo donde sí se podría manifestar como esta contrariedad o em, o este estado tan ambiguo, ¿no? De una bipartición sentimental. Bueno, bueno, al reflexionar en que él estaba a punto de morir y todos los presentes nos encontrábamos en una disposición parecida, a ratos riendo, a veces llorando, y de manera destacada, destacada, uno de nosotros, Apolodoro, que ya conoce sin duda al hombre y su carácter, pues cómo no, él desde luego estaba por completo en tal estado de ánimo, y yo mismo estaba perturbado como los demás. Bueno, aquí de hecho es muy interesante, ¿no? Porque ya en esto como que de hecho fue un poco más específico en ciertas cosas, ¿no?
Aquí, por ejemplo, más adelante, más atrás se hablaba de que hubo una cantidad de... Aquí, mira, se abandonaba por entero a esta diversidad de emociones. Y yo mismo no estaba menos turbado que todos los demás. Bueno, en cambio, aquí por ejemplo dice, un sentimiento extraño, como una cierta mezcla en la que hubiera una combinación de placer y a la vez de pesar, al reflexionar en que él estaba a punto de morir. Y ojo con esto, y todos los presentes nos encontramos en una posición parecida, a ratos riendo, a veces llorando y de manera destacada. Uno de nosotros, Apolodoro, que bueno, empieza a hablar de eh, después, ¿no? Aquí, sin embargo, en esta versión, en realidad lo mencionan antes, ¿no? Pues la verdad, con total sinceridad, no sabría eh, originalmente de qué manera se narró, ¿no? Sin embargo, pues algo si bien está claro es que van directo al punto. Bueno, pues cómo no. Él, desde luego, estaba por completo en tal estado de ánimo que estaba perturbado como los demás. ¿Quiénes eran, Fedón? Los allí presentes. Bueno, los del país estaba ese Apolodoro, Cristóbulo y su padre, además de Hermógenes. A ver, bueno, sí, en efecto, pues son los mismos, ¿no? Bueno, continuemos. Pasemos a este lado. Todo te lo puedo contar, punto por punto, porque desde la condenación de Sócrates no dejamos ni un solo día de verlo, como en la plaza pública donde había tenido lugar el juicio. Estaba cerca de la prisión. Nos reuníamos allí de madrugada y conversando aguardábamos a que se abriera la cárcel, que nunca era temprano. Luego que se abría entrábamos y pasábamos ordinariamente todo el día con él, pero el día de la muerte nos reunimos más temprano que de costumbre. Habíamos sabido la víspera al salir por la tarde de la prisión que el buque había vuelto de Delos. Convinimos todos en ir al día siguiente al sitio acostumbrado lo más temprano que se pudiera. Ninguno faltó a la cita. El alcalde, que comúnmente era nuestro introductor, se adelantó y vino a donde estábamos, para decirnos que esperáramos hasta que nos avisara, porque los 11, nos añadió, están en este momento mandando a quitar los grillos a Sócrates y dando orden para que muera hoy. Pasados algunos momentos vino el alcaide y nos abrió la prisión. Al entrar encontramos a Sócrates, a quien acababan de quitar los grillos, y a Yántipa, ya la conoces, que tenía uno de sus hijos en los brazos. Apenas nos vio, comenzó a deshacerse en lamentaciones y a decir todo lo que las mujeres acostumbran en semejantes circunstancias. Sócrates, gritó ella, hoy es el último día en que te hablarán tus amigos y en que tú les hablarás. Pero Sócrates, dirigiendo una mirada a Critón, le dijo que la lleven a su casa. En el momento, algunos esclavos de Critón condujeron a Jántipa
que iba dando gritos y golpeándose el rostro. Entonces Sócrates, tomando asiento, dobló la pierna, libre ya de los hierros, la frotó con la mano y nos dijo: es cosa singular, amigos míos, lo que los hombres llaman placer, y qué relaciones maravillosas mantiene con el dolor, que se considera como su contrario, porque el placer y el dolor no se encuentran nunca a un mismo tiempo, y sin embargo, cuando se experimenta el uno es preciso aceptar el otro como un lazo natural, los hiciese inseparables. Siento que a Esopo no haya ocurrido esta idea, porque hubiera inventado una fábula y nos hubiese dicho que Dios quiso un día reconciliar estos dos enemigos, y que no habiendo podido conseguirlo, los ató a una misma cadena, y por esta razón, en el momento en que uno llega, se ve bien pronto llegar a su compañero. Yo acabo de hacer la experiencia por mí mismo, puesto que veo el dolor que los hierros me hacían sufrir en esta pierna. Sucede ahora el placer. Verdaderamente, Sócrates, dijo Cebes, vienen a traerme este recuerdo, porque a propósito de las poesías que has compuesto, de las fábulas de Esopo que has puesto en verso, y de tu himno a Apolodoro, algunos, principalmente Eben, que me han preguntado recientemente por qué motivo te habías dedicado a componer versos desde que estabas preso, cuando no lo has hecho en tu vida. Si tienes algún interés en que pueda responder a Eben cuando vuelva a hacerme la misma pregunta, y estoy seguro de que la hará, dímelo, que he de contestar. Bueno, inicialmente es el ejemplo del dolor y de el dolor y el placer. Entonces, en efecto, pues siento que él tiene la razón, ¿no? Cuando llega el uno, después de eso llega el otro, y de hecho son planteamientos que incluso proponen filósofos más adelante, como eh, Arthur Schopenhauer, por ejemplo, donde hablan de que por lo general nunca somos felices, ya que siempre estamos en un constante mm, momento de tristeza o de sufrimiento, ya que la felicidad nunca es eterna. Y la tristeza, por el contrario, o ese sentimiento de placer, ¿sí? Como el dolor, ¿sí? En este caso, se encuentra ahí presente luego de que la felicidad termina, ¿sí? Entonces, de esta misma forma, aplica para esto. Cuando Sócrates sentía dolor por tener las cadenas, y luego de esto dejó de sentir el dolor, ahora siente más placer, más comodidad. Sin embargo, pues más adelante veremos que el placer va a irse, ¿no? Pues lastimosamente sabemos por qué, y pues en realidad no es agradable, pero pues sí, pienso que la cicuta no le haya agradado del todo. No, creo que a nadie le gustaría consumir cicuta. Bueno, pero en aquella ocasión nos habíamos congregado aún más temprano,
Bueno, si mal no estoy, así que nos dimos aviso a otro. Bueno, quedamos aquí. Es que los 11, dijo, desatan los grilletes a Sócrates y le comunican que hoy morirá. En fin, no tardó mucho rato en volver y nos invitó a entrar. Al entrar, en efecto, encontramos a Sócrates, recién desencadenado, y a Jántipa, que ya conoces, que conllevaba brazos a sus hijos. Bueno, de hecho, es básicamente la misma narración, sí. De hecho, sí. Bueno, leamos esta reflexión, ¿no? La reflexión del olor, a ver si en efecto es lo mismo, ¿no? Qué extraño, amigos. Qué extraño, amigos. Suele ser eso que los hombres denominan placentero, o ahí, placentero. Cuán sorprendentemente está dispuesto frente a lo que parece ser su contrario, lo doloroso, por el no querer presentarse al ser humano, los dos a la vez. Pero si uno persigue a uno de los dos y lo alcanza, siempre está obligado, en cierto modo, a tomar también el otro, como si ambos estuvieran ligados en una sola cabeza. Cabeza. Interesante, ¿no? En este caso, una analogía distinta, ¿no? Y me parece, dijo, que si Esopo lo hubiera advertido, habría compuesto una fábula de cómo la divinidad que quería separar a ambos contendientes después de que no des- a ambos contendientes después de que no lo consiguió, les empalmó en un mismo ser sus cabezas, y por ese motivo, al que obtiene el uno le acompaña el otro también a continuación. En efecto, algo así me ha sucedido a mí. Bueno, aquí sabemos que es por los grilletes, ¿no? Estuvo en mi pierna el dolor. Ya parece que llega, siguiéndolo, el placer. Entonces dijo Cebes, tomando la palabra, por Zeus, Sócrates, hiciste bien recordándome que acerca de los poemas que has hecho versificando las fábulas de Esopo y el proemio dedicado a Apolo, que ya me han preguntado otros, como también lo hizo anteayer Eveno. Bueno, aquí en efecto podemos ver que, pues, si se encuentran varias diferencias, ¿no? Sin embargo, pues continúa siendo lo mismo en realidad. Siento que ya nos hemos extendido mucho, lamento en realidad no poder continuar porque en realidad sí me gusta mucho este diálogo, el Fedón, el diálogo de Platón sobre Sócrates. Es muy interesante en realidad las postulaciones que logra dar Sócrates antes de su muerte. También incluso lo importante y lo impactante que fue ese momento, ¿no? Para aquellos aquí. Incluso lo podemos haber notado que Sócrates, a pesar de ser ese supuesto campesino humilde, el día de su muerte fue algo, un acontecimiento importante, ¿no? Fueron muchas personas significativas de ese entonces. Y ahí es donde incluso nos cuestionamos y cómo es que pudo haber muerto una persona que incluso contenía tanta importancia para ese entonces, ¿no? Tanta influencia incluso para personas de ese entonces y de la élite, porque en realidad eran personas de la élite griega.
Entonces, espero que les haya agradado y pues dejaré los links de estos archivos por si alguien gusta de leerlos y continuar la lectura, que de hecho no es para nada compleja. No se halla en realidad una complejidad neta. De hecho son muy sencillos ambos. Pues yo siento que con ambos se podría conseguir una cierta cantidad de información muy importante, ¿no? Claro, pues obviamente podríamos quedarnos aquí mucho buscando otros contextos o puntos de vista. Sin embargo, por ejemplo, en el archivo de la izquierda de Gredos, si se encuentran como que ciertas especificaciones más, ¿no? Con estas referencias, que de hecho también son importantes. Em, He pensado, yo siempre he considerado que de hecho este tipo de escritos así ya con sus referencias como para que otros entiendan también es importante, ¿no? Como para postular esos puntos de vista que se necesitan a veces para contextualizar mejor a aquellos y aquellas lectores y lectoras. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido y bueno, muchas gracias.